gestión para fortalecer el campo laboral en el Bueno, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Judy. Bueno, mm, salieron los compañeros. No, ahí están. Listo. Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro virtual, nuestra segunda sesión en línea relacionada con la semana 2 de formación de nuestro curso de facturación de los servicios en salud y también relacionada con la actividad de aprendizaje número 2. La semana pasada hicimos nuestra sesión de bienvenida y estuvimos haciendo como un recorrido por la plataforma Sajuna, más o menos pues conociendo todo lo que esta contiene. Hoy ya vamos a centrarnos un poquito más en esos contenidos, en la guía de aprendizaje, en la actividad de aprendizaje 2, que es la de esta semana, y en las evidencias que se van a desarrollar. Entonces, para quienes no vieron el video de la grabación de la sesión 2 ni estuvieron presentes ese día, les recuerdo mi nombre, me llamo Ronald Alberto Tumbo, soy fisioterapeuta de acá de la ciudad de Popayán, graduado de la Universidad del Cauca, perteneciente al SENA, Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca, y al SENA a nivel nacional a través de nuestra plataforma virtual. Soy el encargado de brindarles este curso, de acompañarlos en este tipo de formación de cursos complementarios especiales virtuales. Bueno, les recuerdo, tenemos 4 actividades de aprendizaje a desarrollar en 4 semanas y cada actividad de aprendizaje tiene unas evidencias para entregar. Esas evidencias en la semana 1 era una sola evidencia, en esta semana 2 tenemos 2 evidencias. En la semana 3 vuelve a ser una y en la semana 4 vamos a tener 2 evidencias otra vez. Entonces, en total son 6 evidencias, 6 trabajos que debemos entregar antes del plazo máximo de entrega de evidencias, que es el día final de nuestra formación, que para que lo tengan en cuenta, siempre se lo repito mucho, es el día 29 de abril. ¿Listo? 29 de abril sería el plazo máximo. ¿Por qué hago énfasis en esta fecha? Porque después de eso, y no es culpa del instructor, así ustedes llamen, envíen mensajes, correos, pues yo ya no puedo modificar nada porque quien manda aquí es la plataforma. La plataforma está cronometrada, tiene unos tiempos y después del plazo máximo de entrega de evidencias, ya nosotros no podemos modificar nada, no podemos calificar ni recibir evidencias. Entonces quiero que entiendan eso, que quedemos claros en eso. Entonces, yo puedo ir haciendo esas evidencias poco a poco. Si quiero, puedo ir adelantando siempre y cuando me ayude con la guía de aprendizaje y me sirva esa guía para realizar las actividades. Y también cualquier duda que ustedes tengan, recuerden, me pueden preguntar a mí como instructor. ¿Listo? Lo importante es que cuando llegue la fecha máxima para entrega de evidencias, el día final de nuestra formación, pues ustedes ya no les falte ninguna o les falte solo unita, que puedan entregarla ese día y no que les falten todas, ¿sí? Porque el último día les aseguro que corriendo no alcanzan a entregar todas las evidencias. Y si no entregan todas las evidencias, no aprueban. Ojo con eso. No es que hay que esta, por ser más bonita, saqué más nota, o esta que me quedó como feita, menos nota. No, es más de cumplimiento. Si yo entrego todas las evidencias, pues apruebo el curso, ¿sí? Y si apruebo el curso, voy a ser certificado. Entonces quiero que entiendan eso, ¿no? Bueno, eh, no hablemos más y vamos ya a lo más importante para que no se nos vaya el tiempo así tan rápido. A partir de este momento voy a apagar mi cámara
recuerden que dentro de las sesiones en línea, estas están siendo grabadas para poder que quede un video que será publicado más adelante, a más tardar al día siguiente en la mañana, y que también yo les tomo de vez en cuando una captura de pantalla para que haya evidencias de que estamos aquí reunidos. Voy a apagar mi cámara y voy a empezar a compartirles mi pantalla. Entonces, un segundo mientras hacemos acá el cambio. A ver. Tenemos un segundito mientras se acaba de ajustar. Perfecto. Creo que ahí ya ustedes deben estar viendo la imagen de mi pantalla en sus equipos. ¿Listo? Yo ya tengo aquí abierta la plataforma Sajuna y he ingresado con mi usuario y contraseña. Recuerden que el usuario es su documento de identidad. A veces se confunden y luego se olvidan y ponen la contraseña en el usuario y el usuario en la contraseña. No, el usuario siempre va a ser su documento de identidad, a menos de que usted tenga, bueno, alguna cosa especial, sea un funcionario del SENA, donde a veces, pues, sobre todo los antiguos, cambiábamos eso por algún tipo de clave. Pero, de resto, siempre su usuario va a ser su número de documento de identidad, el cual sea, ¿no? Tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, extranjería, permiso temporal. Bueno, en fin, hay varios tipos de documentos. Su contraseña es algo personal, ¿sí? No debe saber ni el instructor, ni los administrativos, ni la plataforma. Entonces, si a usted se le olvida, si usted no la recuerda, se le embolató, entonces nosotros no podemos hacer nada. El único que la puede recuperar es usted, ¿sí? Entonces, en el mismo lugar donde usted escribe el usuario, debajo debe ir la contraseña. Si no la recuerda, más abajo usted puede restablecer contraseña. Y así usted va a crear una contraseña nueva para poder volver a ingresar a su usuario en las plataformas Sena. Pero para ello debe contar con su correo electrónico funcionando, ¿sí? Si yo no tengo un correo electrónico funcionando a donde me manden el enlace para recuperar la contraseña, no lo voy a poder realizar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, miren, aquí está nuestra plataforma Sajuna y siempre nos está saludando. Recuerden que Sajuna o Sayuna quiere decir semilla y es esa plantica, ¿no? Que va creciendo mediante nosotros le vamos eh, abonando y dando agua, luz, alimento, que es el conocimiento, el aprendizaje. Lo que nos va a hacer mejores personas y mejores trabajadores, que es lo que quiere el SENA. En la parte superior también, en la parte superior derecha, van a encontrar su nombre y su fotografía y al lado el chat de comunicación en nuestra plataforma. Ojo, úsenlo, ¿sí? Es para hablar conmigo, entre ustedes y mi persona, así nos comunicamos, entonces úsenlo. Me dirijo hacia abajo y doy clic en nuestro curso, Facturación de los Servicios en Salud. Ya estoy aquí adentro y quiero que miren el número que hay en la parte superior, ¿sí? Este número solito entre paréntesis es el código de ficha de su grupo. Importante aprendérselo, ¿sí? Para este caso es el 3476017. 3476017. ¿Por qué les digo este número? Porque para algún tipo de trámite en el SENA ustedes van a requerir ese número, se los van a preguntar para una constancia de estudio, para poder, no sé, realizar algún tipo de procedimiento, pues entonces es importante que sepan esa ficha, ¿no? Entonces se las van a preguntar. Vamos hacia abajo. Aquí están los anuncios, siempre revísenlos, casi que día de por medio les escribo algo. La información del programa. En esta información del programa está el foro de dudas e inquietudes, que es nuestro segundo canal. El primero, el chat. El segundo es nuestro foro de dudas e inquietudes, que recuerden es como el correo electrónico.
Cronograma, para quienes ya lo miraron, pues nos dice todos los horarios, fechas de las diferentes actividades a realizar. Bueno, y nos dirigimos ahora sí a la carpeta actividad, aprendizaje y guía, donde está el contenido. Aquí está la guía de aprendizaje, que es quien nos dice qué y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y el material de formación, normativa y procedimientos y fundamentos de facturación del sistema de salud colombiano, que son los documentos que necesitamos leer, ¿sí? Y analizar, ¿vale? Para poder luego realizar las actividades de aprendizaje que están acá en un colorcito diferente, un colorcito rosado, ¿cierto? Bueno, en la semana anterior debimos haber realizado el diagrama de flujo o flujograma sobre el proceso de la facturación de los servicios de salud. Si no lo realizaron la semana pasada, aún lo pueden realizar, aún lo pueden entregar, ¿sí? Entonces, las evidencias quedan abiertas hasta el final de la formación. Vuelvo y repito, día 29 de abril. Pero para esta semana tenemos que estar desarrollando la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, y actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, que son las evidencias para un cobro de una atención médica, que es hacer un cuadrito, ¿no? En forma de resumen, en forma de cuadro comparativo, puede ser, que nos explique más brevemente cuáles son las evidencias o documentos que requerimos, necesitamos para poder hacer el cobro de una atención médica. ¿Listo? Ya cuando veamos la guía de aprendizaje, pues se van a dar cuenta que es un poquito más, más complejo que solo decirlo. Bueno, luego viene la evidencia 2, ensayo sobre la historia de las historias clínicas en Colombia. Ustedes recuerden que un ensayo es un escrito, pero no es un escrito donde usted copia y pega todo lo que encuentre, no. Es un ensayo, es un resumen donde usted explica todo con sus propias palabras y su punto de vista. Y cuya temática es la historia, a través del tiempo, de la historia clínica en Colombia, de ese documento legal, que empieza desde los finales de los años 70, 80, 90 y que ha ido evolucionando con diferentes leyes que la han modificado, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si quieren ustedes avanzar en las evidencias, realizar una de la actividad 3 o una de la actividad 4, lo pueden hacer, ¿vale? Lo importante, ojo, es que ustedes sigan vinculados al curso. No que esta semana 1 yo realicé todo y no volví a ingresar. No. Porque recuerden que en toda formación, en todo curso, siempre se debe tener en cuenta una asistencia. Esa asistencia no la llevo yo. Si se dan cuenta, yo no pregunté nombre por nombre quién ingresó, no. La asistencia la lleva o la tiene en cuenta la participación, la plataforma, ¿sí? Y va realizando o va sacando una estadística donde dice cada uno cuántas veces ingresó, qué trabajos desarrolló, qué evidencias entregó. Si usted entrega todo, pero no vuelve al curso, la plataforma puede decir, ah, no, esta persona desertó y yo la voy a sacar del curso y la repruebo. ¿Vale? Eso no lo queremos, porque nos pasó ya 2 veces anteriormente. ¿Vale? Vamos a la guía de aprendizaje. Damos clic y luego damos clic en acceder al recurso educativo. Bueno, aquí me devuelvo porque avancé un poquito más de lo debido. Eso sí. Aquí estamos. Actividad de aprendizaje 2. Temática: estructurar la información del proceso de facturación de servicios de salud según la normativa vigente. Estructurar la información del proceso de facturación. ¿Sí? ¿Cuál es la información del proceso de facturación? Pues la factura, los soportes, la historia clínica, el RIFS, los exámenes, todo eso yo debo organizarlo, ¿sí? Debo irlo reuniendo y organizarlo.
¿Por qué? Porque es lo que va a permitirme crear el paquete para poder desarrollar el cobro ante el responsable de pago. ¿Listo? Bueno. Se trabajará cómo se realiza el proceso de evidencias para el cobro de la atención médica y la reseña histórica del manejo de la historia clínica en Colombia. Es lo que les acaba de decir de las evidencias. El cuadro comparativo o de resumen y el ensayo sobre la historia de las historias clínicas. Duración de esta actividad de aprendizaje, 10 horas, 5 días, esta semana, ¿no? Material de formación a consultar, normativa y procedimientos para la facturación en el sistema salud colombiano, que era el material o componente formativo que estaba después de la guía de aprendizaje, ¿sí? Número 1. Ahora, con respecto a las evidencias. Evidencia 1 de esta actividad 2, evidencia para el cobro de una atención médica. Veamos qué dice. Dice, lo invitamos a desarrollar un cuadro comparativo denominado evidencias para el cobro de una atención médica, ¿sí? Como una pequeña tablita, donde se establezcan los anexos a presentar en las facturas de cobro sobre prestaciones de servicio. Anexos son todos los documentos, pruebas o evidencias que me sirven para certificar que se brindó un servicio y así lo puedo cobrar. ¿Listo? Según dos modalidades, según la contratación pactada o acuerdo de voluntades y tipos de usuario o responsables de pago de los servicios de salud. ¿Sí? ¿Dónde voy a encontrar esa información? En el documento o componente formativo, que ya dijimos está después de esta guía de aprendizaje, ¿no? Bueno. Todo esto según la resolución 3047 del 2008 y sus modificaciones vigentes. Ahora, para entregar ese cuadro, que yo lo puedo realizar en Word, en Excel, en PowerPoint, en lo que yo maneje mejor, ¿sí? Pero que sea Office, de cualquier empresa, sea Microsoft, sea Google o la que usted tenga, que sea gratuito, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, ustedes al ser aprendices SENA, recuerden que tienen derecho a una licencia de Microsoft, ¿sí? Entonces pueden acceder con su correo SENA, si lo tramitan, a estas licencias para utilizar la versión completa de Microsoft Office, ¿no? Si no lo sabían, para que lo vayan conociendo. Bueno, entonces, yo debo de tener esa información en un archivo, en un documento, ¿vale? El producto a entregar entonces será ese cuadro comparativo sobre las evidencias para el cobro de una atención médica, que también puede estar en formato PDF. Hay varios que no saben manejar el PDF, por eso yo no les digo que entréguelo en PDF, ¿no? Hay varias opciones. Word, Excel, PowerPoint. Si lo saben transformar a PDF, también se lo recibo. Pero esos son los formatos compatibles con nuestra plataforma. ¿Listo? No otras cosas diferentes porque se nos va a complicar. Para hacer el envío de la evidencia, entonces nos remitimos a la carpeta Actividad de Aprendizaje y Guía, al espacio de la evidencia, Actividad de Aprendizaje 2, Evidencia 1, damos clic en ese enlace y nos va a abrir una ventana con un cuadro de texto. En ese cuadro de texto yo solo voy a saludar al instructor y le digo, profe, aquí estoy enviando la tarea, ¿sí? La evidencia correspondiente al cuadro comparativo. Debajo del cuadro de texto hay un botón para anexar el archivo, ¿sí? Esa es la forma correcta. No me peguen un archivo en el cuadro de texto. No me peguen una imagen en el cuadro de texto, chicos. Eso no se hace, no es lo correcto. No les va a quedar bien. Y luego de haber escrito en el cuadro de texto, anexado el archivo, vamos a dirigirnos a la parte inferior derecha, a toda la esquina, y damos clic en el botón enviar para que quede cargado, guardado y enviado al instructor para poderlo calificar. ¿Listo? Esa es la manera correcta. Esperen a que se actualice la página, que cambie o les salga una notificación en pantalla. ¿Vale? Antes de eso, no cerremos, no nos salgamos porque perdemos el trabajo y toca volverlo a hacer. Luego viene la evidencia 2, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2.
¿sí? Entonces se dan cuenta, para esta semana tenemos doble trabajito. Y esta es el ensayo sobre, siempre aquí, no sé por qué lo cortan, ensayo sobre la historia de las historias clínicas en Colombia, ¿sí? Así es el título. Dice así, lo invitamos a realizar un ensayo sobre la historia clínica en Colombia y la normativa que la rige. El ensayo debe contener los siguientes ítems, miren, tengan en cuenta. Nombre del ensayo, historias clínicas en Colombia. ¿Sí? Es un trabajo académico, ustedes saben, deben organizarlo como si lo presentaran en físico. Es un trabajo escrito, es un texto, debe ser entonces en un archivo de Word, ¿cierto? O de cualquier otro procesador de texto de cualquier empresa, ¿sí? Pero es un archivo de texto. Si yo lo quiero transformar en PDF, también lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, si le quieren colocar portada, mucho mejor, donde esté el título, historia de las historias clínicas en Colombia. Vamos a arrancar por la reseña histórica, miren, ¿sí? Desde los años 70, 80, 90, 2000 y la actualidad, ¿sí? A través del tiempo, cómo ha cambiado la historia clínica y las normas vigentes y también las normas que lo han ido modificando o actualizando, ¿no? Luego viene la importancia de la custodia documental de la historia clínica, el porqué de que la historia clínica deba ser protegida, deba ser guardada, cuidada de manera correcta. Y las implicaciones legales sería lo último de la no aplicación de la norma en cuanto al no protegerla, no guardarla, no custodiarla, pero también al no incurrir en faltas como modificarla, adulterarla, esconderla, cambiarla, dañarla, perderla, ¿sí? Todo eso tiene unas implicaciones legales, ¿vale? Y todo eso pues yo lo voy a colocar en mi ensayo, que recuerden que es un escrito que está basado en la información que yo recolecto, pero que va con mis palabras y con mi punto de vista. ¿Listo? Para consultar el material de estudio, para realizar este ensayo debe consultar el material de estudio y la resolución 839 del 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. No se queden solo con lo que les da el SENA, sobre todo en este aparte, porque es muy poquito, ¿sí? Aquí nos habla de la historia clínica y nos habla un párrafo nomás. Entonces, busquen en Google, en Bing, en Copilot, en las inteligencias artificiales, busquen información, ¿vale? Yo no les pido que lean libros, sino que busquen información resumida para que se informen bien y podamos hacer esto de la mejor forma, ¿vale? Entonces, hasta ahí tenemos dos evidencias, ¿cierto? Evidencia 1, el cuadro comparativo de los soportes para poder realizar el cobro. Y número 2, el ensayo sobre la historia de las historias clínicas en Colombia. Al igual que el cuadro, este ensayo yo lo voy a desarrollar en un archivo, ¿sí? Un archivo de Word o cualquier procesador de texto. Lo puedo convertir a formato PDF, lo entrego así en Word. Y para hacer el envío, pues me debo dirigir a la carpeta actividad, aprendizaje y guía, busco la evidencia, actividad, aprendizaje 2, evidencia 2, ensayo, historias clínicas, ingreso al enlace, escribo en el cuadro de texto y luego anexo mi documento debajo de él y no se olviden en dar clic en el botón enviar en la esquina inferior derecha. Si se dan cuenta, aquí ya empieza la actividad aprendizaje 3, que es para la próxima semana. Ustedes si la quieren la pueden ir adelantando, pero mi consejo es, esperemos a la próxima sesión. Primero realicen estas dos actividades y si están atrasados en la primera, también realícenla. Y luego ya veremos en cuanto a esta actividad 3. ¿Listo? Voy a volver a la plataforma Sajuna. Y acá en la plataforma me voy a regresar con los enlaces de la parte superior a la carpeta actividad, aprendizaje y guía. Bueno, ya revisamos lo que dice la guía. Ya identificamos las evidencias a entregar, ¿no?
Semana 1, la anterior, el flujograma o diagrama de flujo. Y para esta semana, entonces, el cuadro comparativo de evidencias para el cobro y el ensayo Historia de las historias clínicas en Colombia. ¿Vale? Hasta ahí, espero que vayamos bien. Y nos decía que debemos revisar el componente formativo, material de formación, normativa y procedimientos para la facturación en el sistema de salud colombiano. Démosle clic. Y luego damos clic en acceder al recurso educativo. Entonces, miren, aquí les abre una presentación, pero si ustedes en acceder al recurso educativo dieran clic en el botón número 2, les descargaba el PDF, ¿sí? Yo no sé, bueno, ustedes verán cuál versión les gusta más. Yo prefiero la versión en texto, que uno vaya leyendo y vaya hacia abajo y va pasando página por página, ¿no? O esta versión en diapositivas, que no se puede descargar, eso sí. Eso es el inconveniente, pero pues que es como más llamativo, más entretenido. Empezamos por normativa y procedimientos para la facturación en el sistema de salud colombiano. Les dice que la normativa colombiana desde el año 1993, con la Ley 100, regula la facturación de servicios de salud, optimizando el flujo de caja de las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS. Eso en el papel, ¿no es cierto? Esto incluye detallados procedimientos y términos para la recuperación equitativa de costos y la humanización del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que la IPS, clínica, hospital, consultorio, laboratorio, invierte en usted como usuario, debería de regresársele para que pueda seguir brindando el servicio y atendiendo a otro usuario, ¿sí? Que todo lo que se invierta regrese, ¿sí? Se devuelva. Bueno, hasta ahí bonito, ¿no? Hay que ver si funciona o no funciona. Aquí destacan las resoluciones como la 3047 del 2008 y el decreto 4747 del 2007, que es la ley de facturación. Bueno, les invito a que las lean, ¿sí? Hay muchas cosas que funcionan, que se aplican, otras que no. Estas especifican los formatos, términos y procedimientos para el efectivo cobro y pago de los servicios de salud. Sigamos a ver contenido. Introducción. Desde la creación de la Ley 100 del 93 y sus decretos reglamentarios, se ha dado especial importancia a la operatividad y puesta en marcha del Sistema General de Seguridad Social en Salud en términos de cobertura y garantía en la prestación universal de servicio a todos los colombianos. En esta ocasión destacamos el proceso de facturación de dichos servicios de salud que son prestados por las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS y cuyos recursos son administrados por las entidades promotoras de salud EPS. Ojo, no solo las EPS, los responsables de pago, además de las EPS, también son entidades territoriales, entidades especiales, cooperativas, cajas de compensación, asociaciones. Hay diferentes tipos de responsables de pago o promotores de salud. Con el tiempo han ido desapareciendo muchos, ¿no? Los que han funcionado mal, otros que han entrado en quiebra, otros que han sido intervenidos. Eh, Desafortunadamente, diría yo, que con esa desaparición, intervención, cambios, fusiones, pues en vez de mejorar, se empeoró todo también. Sí, no hemos visto resultados, ¿no? Entonces, tal vez la forma de esa intervención o esos cambios no es la adecuada y habría que mirar otra forma de hacerlo. El sistema en el papel está bien. El sistema en teoría debería de funcionar. El problema es la mala administración, la corrupción, diferentes males que aquejan no solo a la salud, sino a la sociedad en general, ¿no es cierto?
Bueno, el propósito de este componente es conocer la normativa vigente relacionada con la facturación y la prestación del servicio de salud, reconocer los tipos de usuarios del sistema, los planes de atención, manuales tarifarios, documentos asociados y sus soportes. Bueno, recuerden que yo no les voy a leer todo el contenido, esa es la tareita de ustedes y si es necesario, léanlo completo no una, sino 2 o 3 veces hasta que más o menos lo entiendan o hasta que se lo aprendan, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando, porque pues nos corre el tiempo aquí. Normatividad. Dice, existe una normativa que explica cómo facturar los servicios de salud de manera eficaz y eficiente, asegurando que se cumplan los términos establecidos para la recuperación del dinero en forma equitativa. Equitativa, ¿cómo así? Que lo que se invierta sea igual a lo que se cobra para que regrese y se invierta de nuevo. ¿Sí? Miren eso, ¿no? ¿Será que sí es así? Debería de ser así, pero ¿qué pasa? Mientras la IPS, la clínica, el hospital, le brinda la atención al enfermo que no puede esperar, que eso es inmediato, e invierte insumos, recursos, personal, tratamientos, medicamentos, y espera a que se cure, se recupere y le dé alta para luego recoger todos esos soportes para poder hacer la factura y enviar el cobro, pues pasa tiempo. De ahí a que el cobro llegue a la EPS, sea revisado, sea tramitado y los dineros desembolsados para que regresen a la IPS, pasa otro tiempo, ¿sí? Y todo se va demorando y se va demorando. E incluso hay EPS, no todas, yo lo decía, hay buenas, hay malas, unas que funcionan, otras que no, que se hacen los locos y no pagan, ¿sí? Que buscan cualquier excusa y regresan los cobros y se hacen los locos y prefieren pagar abogados que pagar el dinero que deben. Esa es una realidad. ¿Qué pasa con la IPS? Pues vive endeudada, vive quedada, ¿cierto? Alcanzada. Puede entrar en quiebra o toca hacer reestructuración o toca hacer alianzas o dejarle de brindar el servicio de ese contrato a esa IPS, por lo tanto afecta a los usuarios. No debería ser así. Bueno, veamos qué más nos dice. Estas atenciones requeridas deben ser cubiertas en el tiempo establecido con la calidad y humanización que el servicio requiere. Cuando hay recursos, cuando se administra bien, la clínica o hospital invierte más y atiende mejor a sus usuarios. Cuando no le pagan a la clínica o hospital, pues no puede gastar tanto e incluso muchas ya no tienen recursos y así lo atiendan bien a usted, pues no tienen la forma de atenderlo como usted quisiera o como se debiera, ¿cierto? Pues con menos medicamentos, menos insumo, menos personal, pues la calidad, la calidez y la humanización prácticamente van quedando a un lado. ¿Es culpa de la clínica o hospital, de la IPS, de los usuarios? No, ¿cierto? El problema está en otro lado. Bueno, dice que todo inició. Sí, sí. ¿Alguien iba a hablar? No, creo que cuando se estaba diciendo eso, que yo dije que era culpa de la EPS, que pagan a tiempo, pero que la IPS se quiebra. Mm, Casi no te escucho, Pamela.
Sí, 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 pero tienes razón. Es por eso que las IPS quiebran, ¿no? Y entonces no es por mal manejo o mal funcionamiento de la IPS, sino por eh, otros problemas que no dependen de ella, ¿no? Salen de su control. Bueno, sigamos. Bueno, dice que existe una normativa que explica cómo facturar los servicios de salud de manera eficaz y eficiente. ¿Sí? Entonces, hay normas y hay reglas para todo. O sea, todo debería de funcionar correctamente, pero vemos que no es así. Estas aseguran que se cumplan los términos establecidos para la recuperación del dinero en forma equitativa. Esto permite optimizar el flujo de caja de las instituciones prestadoras de servicios de salud, cubriendo las atenciones requeridas en el tiempo establecido con calidad y humanización en el servicio de salud. Pero ¿qué pasa, chicos? Entonces, por eso vuelvo como a hacer énfasis. Según esto, si el paciente es atendido, el servicio es cobrado, el facturador hizo todo rápido, así como se invirtió y salió el dinero, debería de regresar rápidamente, ¿sí? Eso haría el flujo normal y que todo sea equitativo, pero no es la realidad. Vamos acumulando, entonces, deuda, ¿cierto? Pero muchos dirán, bueno, ¿y la plata de los usuarios, los cotizantes, los impuestos? ¿Qué pasa? Va al gobierno, sí, pero el gobierno también la reparte. En el camino es que hay el inconveniente. Entonces, tenemos intermediarios, tenemos miles de cosas. Todo esto hace que los trámites se hagan de forma larga. Normalmente en los acuerdos de voluntades, me voy a adelantar un poquito, eh, se fijan plazos, ¿no? Para hacer los cobros y luego para hacer los pagos. Esos cobros, por ejemplo, primer trimestre del año, se reúnen todos los cobros de una IPS para mandar al responsable de pago en esos 3 meses, porque el responsable de pago no paga por persona, paga por el grupo completo que se atendió, digámoslo así, ¿sí? Entonces, en esos 3 meses, 3 meses que la IPS invirtió dineros, 3 meses que atendió pacientes y luego se manda la factura con todo eso, es un paquete grandísimo. De ahí a que la EPS revise, autorice y desembolse los dineros, pues transcurre otro tiempo, ¿cierto? Miren que aunque sea una entidad seria, puntual y pague, de todos modos, ¿cuánto tiempo puede haber pasado? Mínimo 3, 4, 5, 6 meses para que regresen los dineros y se haga de nuevo la inversión. Eso sí se hace bien. Ustedes miren que no es lo que idealmente planeó la norma, ¿cierto? La norma quería era que lo que se invirtiera se regresara rápidamente para volverlo a invertir. Entonces miren que no está funcionando. Desde el principio no funcionó. Bueno, entonces todo inició, ya lo sabemos, con la ley 100 del año 1993 y el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia, donde pues han surgido una serie de normas que han regulado este sistema en términos de cobertura, accesibilidad y procesos internos de sus actores, EPS, IPS, ADRES y entidades encargadas del pago. Bueno, luego aquí tenemos entonces esa normativa. En el año 2007, el Congreso de Colombia, 9 de enero, regula la relación entre los responsables del pago y los prestadores de servicios de salud, especialmente en lo relacionado con las EPS y regímenes contributivo y subsidiado. Miren que en eso nos basamos, ¿no? En que hay una IPS, una EPS,
un prestador, un promotor y depende de si el usuario es del régimen contributivo o subsidiado. Ambos aportan, uno más que el otro, pero igual aportan, ¿sí? Y aunque aquí no se nombra, pues el gobierno también aporta, ¿cierto? Entonces no es que no haya dinero, ¿cierto? Mala administración. Bueno, resolución 3047 del 2008 establece formatos y mecanismos del envío de procedimientos y términos en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago. Entonces, esto tiene que ver con los acuerdos de voluntades y el decreto 4747 del 2007, ley de facturación. La resolución 4331 del 2012 adiciona y modifica parcialmente la resolución 3047 del 2008. Resolución 1479 del 2015 señala el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el plan básico de atención para afiliados del régimen subsidiado. Miren que con el tiempo se fueron haciendo actualizaciones, ¿cierto? Se trató de mejorar el servicio, brindar más servicios, más medicamentos, más procedimientos y que más gente fuera accediendo a su derecho a la salud. Pero la capacidad de las clínicas tal vez no se tuvo en cuenta. Y más la capacidad de las EPS. ¿Cómo así? Si la EPS solo asegura. Sí, pero entre más gente aseguraron las EPS, fue más difícil el manejo. Y ellas, como no atienden a los usuarios, sino que los envían a las IPS para que los atiendan, pues también tuvieron ahí sus inconvenientes, ¿cierto? Pues entre más gente, más difícil organizar todo esto. Bueno, decreto reglamentario único 780 del 2016. Miren que vamos actualizando las normas, ¿no? Compila y simplifica todas las normas reglamentarias preexistentes en el sector de salud, teniendo como objetivo racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con un instrumento jurídico único. Ese instrumento jurídico, ojo, se fue saliendo un poquito de contexto, ¿no? Se supone que por acuerdos de voluntades se debía manejar entre instituciones, entre acuerdos y entre representantes legales o jurídicos, es decir, el abogado de cada IPS y de cada EPS. Por incumplimientos, pues ya se fue metiendo ahí la fiscalía, se fue metiendo abogados, jueces y todo se fue complicando y luego ya pasan de ser una simple, un simple acuerdo a una denuncia, a una demanda, incluso meten ahí tutelas en donde no deberían meterlas y eso satura el sistema también judicial. Entonces, cuando uno funciona mal, hace funcionar mal a los demás. Bueno, resolución 2366 del 2023, por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la unidad de pago por capitación. Entonces, miren que se metieron más cosas en los planes de salud, más derechos para los usuarios, pero más usuarios, más medicamentos, más tratamientos, ¿y la plata alcanza? La plata se ha ido actualizando, así como se actualiza también el salario mínimo. Pero si usted, a pesar de que, teniendo esa comparación, cada año le aumentan el salario mínimo, pero usted sigue diciendo, no, es que igual no me alcanza y me alcanza cada vez menos, porque así como sube el salario mínimo, suben también las demás cosas, lo que usted compra, la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, esa unidad de pago por capitación debe actualizarse, pero probablemente debería haber otra forma de actualizarla, teniendo en cuenta otros, digámoslo así, otras estadísticas, otros valores, porque se está quedando atrás, ¿no? Y es una excusa, pero no debería ser. Es la excusa que actualmente tienen las EPS para no atender a sus usuarios, ¿no? Que la unidad por pago por capitación no alcanza para atenderlo a usted. Ah, pero hace años
cuando se realizó esto, todos estuvieron de acuerdo y por 20, 30 años no se habían quejado. ¿Cómo es que ahora sí, cuando ya todo se ha acumulado y es difícil solucionarlo, entonces ahora sí vienen a quejarse, ¿cierto? Miren, es que quiero que lo tengan en cuenta. Por cada usuario que afilia a una EPS, bueno, obtenemos un cotizante y el gobierno aporta, ¿cierto? Un dinero. Entonces tenemos el dinero del usuario y tenemos el dinero del gobierno. Pero es que ese usuario no todas las veces viene solito. Viene con pareja, viene con hijos, viene con hermanos, padres, tíos, abuelos. Bueno, viene toda la familia. Y entre más grande, más usuarios, ¿cierto? Más personas que atender. Eso no creo que se haya pensado en el principio y puede que ahí haya un desbalance, ¿no? Entre todo lo que se gasta y entre lo que finalmente se puede aportar y el dinero que se regresa a todas esas inversiones. Bueno, en su totalidad, tanto IPS como EPS cuentan con sistemas operativos de confianza adaptados a las necesidades de cada uno. Bueno, sistemas operativos, toda la parte tecnológica, todos los programas que existen en las entidades que ya se han ido unificando, porque originalmente cada clínica o cada hospital tenía su propio software y a veces el software era solo de contabilidad o era solo para medicamentos. Ahora, un solo software, un solo programa atiende todos los servicios de una clínica o un hospital, los integra, los conecta y es capaz incluso de compartir información con varias clínicas al mismo tiempo y con clínicas o IPS y las EPS, ¿no? Y entonces nos sirve para avanzar, agilizar los procedimientos, también poder supervisarlos, ¿cierto? Poder auditarlos y evitar errores, evitar problemas. Y finalmente, se supone que si el facturador hace todo correctamente y todo esto está soportado en el sistema, no debería haber tanto tiempo para la respuesta del responsable de pago. No sé por qué en los acuerdos pues se les dan tanto tiempo para que respondan si van a pagar o no, pero así es. Bueno, por acá también nos habla de la ADRES, que es la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es el medio por el cual los aportes económicos de todos los colombianos al sistema de seguridad social en salud se canalizan. Todos los cotizantes aportan, las empresas aportan, los impuestos, todo colombiano que come, que compra, paga impuestos, ¿sí? Todo eso va a estos fondos del gobierno, ¿sí? Entonces mire que no solo usted paga su aporte normal a salud, sino que también por otros lados está pagando adicionalmente. Son mucho dinero y ese dinero se reparte entre todo el sistema de salud y también el sistema de atención a riesgos y desastres. Bueno, ahí tenemos otro mal ejemplo, ¿no? Problemas. Pues miren que no solo es la administración de recursos en la parte privada, ¿sí? Las EPS, sino también en la parte pública, en el gobierno, ¿sí? Entonces, los dineros se pierden, se desaparecen o los desaparecen y finalmente el usuario se queda solo y las clínicas pierden y quiebran. Bueno, sigamos. Luego acá nos habla de la factura, de las leyes que la soportan y de los requisitos que debe incluir una factura. Miren que una factura no es un recibo sencillito, ¿no? Es una factura, es un documento con todo lo que dice la ley.
Debe contener logo de la empresa e identificación tributaria registrada ante la DIAN, resolución de aprobación para expedir factura, fecha e incluso hora en que he registrado el pago, perdón, he registrado el servicio para poder hacer el cobro. Valor en letras y números, ¿sí? De cuánto se va a cobrar por ese servicio. Detalle de todos los ítems que se están cobrando, si son diferentes servicios. Nombre del prestador de servicio, dirección y teléfono. O sea, de la clínica, el consultorio, el laboratorio. Descripción del servicio. Exactamente qué fue lo que se realizó. Identificación del usuario a quien se le prestó el servicio, dirección y teléfono. Documento de identidad también. Finalmente, firma de quien recibió el servicio. El recibido, ¿sí? Ya sea del usuario, paciente o algún familiar. Y los anexos que comprueben la atención, todos los soportes que legalizan esa factura. Entonces, si en esa atención se brindaron 6 horas de atención de urgencias, ¿sí? Estuvo ahí en observación, se le dieron o se le aplicaron suero, medicamentos, se gastaron agujas, catéteres, algodón, alcohol, guantes y trabajo del personal, todo el equipo, todo eso debe estar cobrado y debe aparecer en documentos. Entonces debe estar copia del documento de identidad del paciente, copia o resumen de la historia clínica, copia o resumen de los procedimientos y de los laboratorios realizados, ¿sí? Todo eso va a hacer que la factura tenga validez, que sea legal, que sea real. Y por tanto, al realizar el cobro, debería recibirse el pago sin problema. Bueno, miren, el área de facturación debe prestar especial atención al alistamiento de la factura y sus aportes, ya que cualquier error puede comprometer los recursos económicos de la institución. Si el facturador notifica oportunamente cualquier error o inconsistencia, garantiza el flujo de efectivo necesario para la operatividad del sistema. Pueden haber errores, ¿no es cierto? Errores en el equipo de atención, en el personal de salud, que escribieron mal, pusieron la nota en la historia clínica que no era, que describieron el procedimiento que no era, que gastaron 5 jeringas, pero escribieron 3 nomás. Bueno, en fin, pueden ocurrir miles de errores, pero está en el facturador la capacidad de revisar y encontrar esos errores y tratar de corregirlos o redirigirlos a las personas encargadas para que los corrijan. Porque si el facturador realiza el procedimiento de facturación con un material que es erróneo, su factura no va a tener validez y la va a enviar para el pago y va a ser regresada o rechazada, ¿sí? Lo que se llama una glosa. Y si eso pasa, y pasa varias veces, pues vamos a quedarnos sin dinero, porque todo lo que se está invirtiendo, las EPS o responsables de pago van a decir, no, eso está mal facturado, yo no pago. ¿Sí? Miren, entonces lo importante que es el facturador. Sigamos. Bueno, aquí ya vienen los tipos de usuarios y planes de beneficios. Miren que aquí hay una tablita que dice condiciones de normatividad vigente, parentesco, cotizante, cónyuge, compañero, hijos entre 0 y 6 años, padres, hasta el tercer grado de consanguinidad familiares. Nietos que... Perdón, es que me quedé sin audio un momentico. Hijos adoptivos, les decía también
están dentro de los beneficiarios, personas que dependan de mí, puede que no sean familiares, pero dependen de mí económicamente y también pueden ser mis beneficiarios. Todo desde que yo lo compruebe y desde que yo lo sustente con un documento legal. Entonces, los soportes para brindar la atención están aquí a continuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el cotizante, su fotocopia del documento de identidad. El cónyuge, para que pueda recibir esos beneficios, pues entonces fotocopia el documento de identidad del registro civil del matrimonio, ¿sí? Si es la pareja, pues debe, y si están casados, debe haber un registro. Compañero, entonces no están casados, pero son pareja, declaración juramentada, y para los hijos, fotocopia del documento de identidad o el registro civil. Así, para los diferentes casos, ¿no? Bueno, también es de importancia tener claro que hay una categorización entre los diferentes niveles de atención de las diferentes IPS, ¿no? Lo más bajo, primer nivel, baja complejidad, el puesto de salud, el dispensario, la unidad de atención básica, el laboratorio, el consultorio, eso es baja complejidad, ¿sí? Segundo nivel, mediana complejidad, ya es un hospital con algunos servicios. Tercer nivel, ya es más completo, ya tiene cirugía, ya tiene, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo. Tercer nivel, el hospital escuela y investigación, que es donde están todas las especialidades y además están también los expertos, como también el personal que va a ser preparado para el futuro. Entonces, todos los estudiantes, ¿no? Auxiliares, técnicos y profesionales que van a ejercer más adelante su trabajo en la salud. Soportes físicos y digitales. Bueno, el acuerdo de voluntades parametrizado en cada entidad facturadora establece que los soportes sean físicos o digitales según el caso, sin dejar de lado lo estipulado en la resolución 3047 de 2008 y sus adiciones o modificaciones. Entonces, además existe el MAPIPOS, el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud. Entonces, hay que regirse por estos documentos. Casi siempre, todos los soportes deben tenerse tanto físicos como digitales. Ya en la mayoría de clínicas o entidades, todo se maneja por el sistema, pero el facturador, así maneje todo por el sistema, para poder crear los soportes de su factura, debe tenerlos impresos. Entonces, en digital y en físico, ¿sí? Así lo exige las entidades y también lo exige la ley, ¿vale? Bueno, y según los procedimientos, pues entonces el MAPIPOS nos va a dar una idea con códigos para la clasificación de estos diferentes procedimientos o procesos que se den en la atención de un paciente. De manera cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies, actividades, intervenciones y procedimientos según ese plan de beneficios, y me va a dar un código que es el que el facturador va a escribir dentro del sistema. Este manual está organizado y clasificado por el nivel de atención en el plan de beneficios del sistema, como se ve a continuación. Entonces, en el primer nivel, miren toda la atención ambulatoria, todos los servicios que hay, con internación y sin internación. En el segundo nivel, entonces, todo lo anteriormente dicho, en el primer nivel, más atención médica, no quirúrgica, no procedimental, no intervencionista, brindada por un profesional en medicina, especialistas en disciplinas de estas ciencias y en el cual ha mediado interconsulta, remisión por profesional general de salud, y tendrá el mismo carácter técnico-administrativo para los niveles 2 y 3 de complejidad de atención junto al primer nivel y más especializados. Entonces, segundo nivel,
A diferencia del primer nivel, ya cuenta con más especialistas. El primer nivel no es que no lo tenga. Usted va a un hospital de primer nivel, además de los médicos generales, técnicos y auxiliares, pues va a encontrar, por ejemplo, un pediatra, ¿cierto? Va a encontrar, por ejemplo, eh, un especialista, digamos, ginecología, ¿sí? Ginecobstetricia, eh, lo más común, ¿sí? Lo más básico. Va a tener personal que de pronto en los otros niveles no tienen, como por ejemplo personal de vacunación, personal de odontología, atenciones que se brindan para más que todo promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿cierto? Ya en el segundo nivel, pues ya se tratan personas con problemas más avanzados, problemas agudos, complicados y problemas crónicos. Tercer nivel, pues ya es todo lo complejo que requiera cirugías, que requiera hospitalización. Y cuarto nivel, ya incluso las supra o subespecialidades, como le quieran llamar, que es la especialización de la especialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya el cirujano ya no es cirujano básico, sino cirujano de trasplante. Ya, por ejemplo, hay servicios de diálisis, neurocirugía y sistema nervioso, cirugía cardíaca, eh, manejo de quemados, traumas mayores, quimioterapia y pacientes de cáncer. Bueno, en fin. Los manuales tarifarios. Ya casi vamos a terminar, ¿no? Ya se nos va yendo la horita, desafortunadamente. Tenemos dos tipos. El manual tarifario IS, que es el que siempre se ha manejado, que es el que actualmente maneja la nueva EPS, y el manual tarifario SOAT, que es el manual de las aseguradoras que utilizan casi todas las EPS. Ambos son funcionales, ¿sí? Ambos se utilizan. Eh, En algunos hay valores un poquito diferentes o la forma de calcularlos es un poquito distinta, pero llevan al mismo objetivo. Igual, esto nos brinda un punto de partida para el cobro de los diferentes valores, de los diferentes procedimientos o tratamientos. Pero quien dice finalmente cuáles son los valores que se aceptan es el acuerdo de voluntades o el contrato suscrito entre las entidades. ¿Cómo así? Sí, digamos que un manual tarifario me pone un valor para un procedimiento de imagenología de 300.000 pesos. ¿Sí? Digamos que así lo pone el manual IS. El manual SOAT dice que no, que son 290.000 pesos. Bueno, en fin. Pero el acuerdo de voluntades dice, no, eh, esta IPS me va a cobrar 320.000 pesos por ese procedimiento de imagenología, pero con un plus, ¿cierto? Porque es un acuerdo, es un contrato, una negociación, una negociación. Me cobra un poquito más, pero adicionalmente me brinda con ese eh, eh, procedimiento de imagenología otro adicional. Entonces, pago un 2 por 1, ¿sí? Es un ejemplo. Pero todo eso debe estar escrito para que el facturador pueda tener en cuenta con los códigos y encontrar los valores. Esos valores que finalmente se van a sumar y me va a dar el valor de la factura, el total. ¿Listo? ¿Quién escoge el tipo de manual tarifario? El acuerdo que haya entre las entidades. ¿Sí? Ellas dicen, me conviene más este o me conviene más este otro, o tomémoslo como base, pero entonces hagamos este contrato con este negocio así, ¿sí? Y entonces yo lo voy a mandar a usted como me da un mejor precio, o me da ese 2 por 1 esa oferta, entonces yo como EPS le mando a su clínica más pacientes, le mando el doble pacientes que le mando a la clínica B. Ejemplo, ¿sí? Todo es negocio. Bueno, sigamos. Ya viene acá lo del acuerdo de voluntades que les decía.
Entonces son contratos que son negociados, que están entre las IPS y las EPS, así de esa forma. Y pues las diferentes entidades tienen que hacerlo, pero basándose en unas normas, ¿no? Como la resolución 3374 del 2000. Y acá tenemos más, el decreto 441 del 2022 o el Congreso con su ley del 9 de enero del 2007, ¿sí? Entonces aquí nos van colocando diferentes cosas que se van adicionando a la normativa, como la actualización de la unidad de pago por capitación. ¿Listo? Ya habíamos hablado un poquito de eso antes. Bueno. Vamos a dejar hasta ahí, chicos, porque ya se nos fue más de la hora y no se nos tiene permitido hacer las sesiones en línea tan largas. Entonces voy a dejar de compartir y voy a regresar con ustedes a la aplicación Microsoft Teams. Entonces me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que la idea es que ustedes lean el material, lean el documento completo. Si se dan cuenta, aquí no tuvimos tiempo para poderlo leer. Tendríamos que tener la sesión el doble de tiempo, ¿no? Una vez ustedes lean el documento, vayan a la guía, vuelvan y miren, ¿qué es lo que me está pidiendo la guía? Ah, esto y esto. Ah, ahora sí ya entiendo. Entonces ahora, teniendo la base del material del documento y lo que me dice la guía, ya voy a poder hacer la evidencia que me están pidiendo. ¿Listo? Si creo que eso es muy poquito, que es muy básico, entonces tengo que complementar con información de internet. ¿Vale? Les recomiendo las páginas del gobierno, del Ministerio de Protección Social o de Salud, como lo quieran llamar, y investigar con las inteligencias artificiales. Ellas les dan la opción de buscar información de esas páginas del gobierno, ¿vale? Entonces va a ser información muy real, muy veraz. ¿Listo? A ver, ¿quién? Judith, tiene la manito arriba. Sí, instructor, una pregunta. Cuéntame. Eh, al, al realizar el cuadro, Dime. espérame, realizar el cuadro, se puede, digamos, como tal las evidencias o tiene que ir como una descripción como tal, digamos, como tal punto la historia clínica. Entonces tiene que ir incluyendo todo lo que le puede, lo que se hace en la historia clínica o solo colocar el nombre como la evidencia como tal. Bueno, mira que qué bueno que dices eso, ¿no? Porque sí, cuando uno lee, diría, ay, no toca explicar todo eso. No, en realidad es un cuadro comparativo que lo tengamos como un resumen, ¿sí? Entonces que me diga, por ejemplo, con este tipo de usuario, entonces, ¿qué debo pedir? Pues historia clínica puntualmente, fotocopia de documento de identidad puntualmente, solo nombrarlos, que Ah, yo tenga el resumen, ¿sí? Que tenga solo todo nombrar. así compacto, ¿sí? Para que Ah, yo ok. pueda aprendérmelo más fácil. ¿Listo? Ah, bueno, listo, sí, señor. Era eso. Gracias, muy Ah, amable. vale. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas, chicos? Para que ya vamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Voy a parar la grabación para que nos quede guardado el video